¿Me están escuchando, por favor? Sí, Lisa. Sí se escucha. Bueno, vamos a comenzar, ¿ya? Está un poquito retrasadito, pero es que tuve me pasé de las 8:30 con el otro grupo. Una cosa que me había olvidado de recordarles, que reiniciamos nuestro avance de clase el anterior, bueno, la clase pasada el día lunes, es que no se olviden del segundo cuestionario. Segundo cuestionario se los envié con anticipación hace tiempo y pónganlo al ladito porque a medida que avanzamos estamos dando, digamos, respuesta a alguna de esas preguntas. ¿Ok? El cuestionario ya lo tienen ustedes hace tiempo. Entonces, ese es un recordatorio. Hemos visto en la anterior clase el tema de vocalización, ¿no? Recordando la parte de esta técnica que le hemos llamado, digamos, tiene 4 partes: tamaño, localización, ingeniería del proyecto, que vamos a entrarnos ahora, y la parte de organización de la empresa. ¿Ya? Esos son los temas que vamos a ver. Habíamos indicado también que en la presentación ya de los trabajos que ustedes tienen, por ejemplo, esos proyectos que tienen a mano, a veces no están los 4 capítulos así separaditos, ¿no? Hay algunos que los juntan, ¿no? Localización aparte, tamaño y ingeniería, digamos, en conjunto, ¿no? Pero en sí tienen que estar estos 4 temas incluidos dentro, digamos, del cuerpo de lo que tiene que haber que tiene que tener un proyecto. Bien, vamos a irnos entonces ahora a ver el tema de la ingeniería del proyecto. Un momentito. ¿Están viendo la proyección de la lámina? ¿Están viendo la proyección de la lámina compartida? Sí se ve. Sí, Lisa. Ok. Bien, aquí podemos hablar de parte introductoria de la ingeniería. En la ingeniería se diseña el proyecto. O sea, se diseña el proyecto tal como tiene que ser ya, ¿no? Recordémonos, por ejemplo, que la parte de los estudios de mercado, de la materia prima y del proyecto, lo que han hecho es analizar las posibilidades de mercado. Muchas, digamos, conclusiones se han tomado, ¿no? La localización también se han tomado. Disculpen un momentito, voy a apagar la luz que está muy fuerte acá. Ok, ya volvemos. Entonces, la localización se han definido también el punto donde se va a localizar el proyecto, y al ver definido ese punto de localización puntual, uno conoce las características ya del lugar donde se va a localizar el proyecto, las características técnicas de los suelos, de su entorno, etcétera, etcétera. Y de la misma manera también en la definición del tamaño, dice, bueno, este proyecto, por las características y los factores que me han definido el tamaño, por las características del mercado, por las capacidades financieras de los socios, por las disponibilidades de equipos y maquinarias, etcétera, etcétera, va a tener este tamaño. ¿Sí? Entonces, los capítulos anteriores han sido capítulos que han definido muchos aspectos que la ingeniería del proyecto tiene que agarrarla, asumirla, tomarla, digamos, como una definición y diseñar el proyecto bajo esas definiciones que se han tomado anteriormente. ¿Se entiende? Entonces, aquí se lo moldea el proyecto tal como tiene que ser, en base a todas las definiciones anteriores de la parte de mercado, producto, materia prima, de la parte del tamaño, de la parte de localización, como hemos estado comentando. Bien, entonces esa es muy importante el proyecto. Entonces es como el que sintetiza todas las conclusiones que se han tomado anteriormente y definiciones, conclusiones y definiciones. O sea,
esta parte del proyecto para desarrollarse tiene que tomar en cuenta, en otras palabras, lo que se ha definido con anterioridad en otros capítulos. Por eso yo decía, por ejemplo, en la parte de mercado, en las conclusiones, ¿se acuerdan muy bien? Y en conclusiones y recomendaciones, lo último de un estudio de mercado de la materia prima y mercado del producto. Lo primero que hay que hacer es, decíamos, decir si hay o no hay mercado. La segunda, cuál es la demanda dirigida. Y lo tercero, un resumen de los principales hallazgos o definiciones que se han dado en esos capítulos. Esa parte de ese resumen es el que la toma la parte de ingeniería para diseñar el proyecto. Para diseñar el proyecto. Por ejemplo, definir que el proyecto va a comercializar su producto en forma directa, canal directo, que se lo define en el estudio de mercado. La ingeniería tiene que darle la solución, digamos, técnica de cómo el proyecto va a distribuir en forma directa y propia el producto. ¿Sí? Entonces ellas tienen que diseñar tamaño de almacenes, medios de transporte necesarios, ¿no? Todas esas cosas. Si el proyecto dice, nos vamos a localizar en este punto, entonces la ingeniería es lógico pensar que va a diseñar todo lo que es obras civiles e infraestructura que va a tener el proyecto en función a ese punto de localización, ¿no? ¿Qué tipo digamos, de base de construcción van a tener, digamos, las obras civiles, ¿no? Van a hacer estudios de suelo, ¿no? Van a definir, digamos, si en ese punto de localización se tienen que hacer otras inversiones complementarias, como por ejemplo, tendido de gas o tendido de red eléctrica por cuenta del proyecto, todas esas cosas. Bien, en resumen, la ingeniería se diseña el proyecto en función a las conclusiones y definiciones que se han tomado en los capítulos anteriores. La ingeniería del proyecto, entonces, define significativamente la magnitud de los ingresos, costos, inversiones que va a tener el proyecto. O sea que en esta parte se define todas las bases para conocer qué inversiones vamos a tener, cuáles van a ser los ingresos que se van a tener y de los costos que van a tener. O sea, el que va a desarrollar la parte económica financiera, que es lo último del proyecto, tiene que basarse en esto que se va a definir en la parte de ingeniería. Vuelvo a repetir, aquí, como van a ver ustedes, se define equipo, maquinaria, obras civiles, ¿no? Otras inversiones necesarias para proyectos. Y lo único que tiene que hacer la parte financiera es poner el valor correspondiente. Aquí en ingeniería se define el programa de producción, ¿no? en función a la capacidad instalada, en función al mercado. ¿Qué quiere decir definir el programa de producción? Definir qué cantidad de productos se va a producir año a año. Y si tenemos ese programa de producción, vamos a definir, digamos, los ingresos que va a tener el proyecto. Es la base para definir los proyectos. Ya sabemos, la parte financiera lo único que tiene que poner es el valor, ¿no? A esos productos, a la cantidad de esos productos que se ha definido en el programa de producción. Si definimos el programa de producción, también vamos a saber el requerimiento de insumos directos que vamos a tener para producir esa cantidad de productos que se ha definido. ¿Qué quiere decir eso? Que nos van a dar las bases para definir todos los costos directos de producción. Muy importante la parte de ingeniería, en otras palabras. Entonces, la ingeniería está relacionada con los otros temas del estudio, mercado, tamaño y localización. Es lo que habíamos indicado. La ingeniería del proyecto se desarrolla en función a todo lo que se ha definido en los capítulos anteriores, en otras palabras. ¿Bien? ¿De qué consta la ingeniería del proyecto? La ingeniería del proyecto tiene tres partes importantes, ¿no? Tres partes que son bien diferenciadas y notorias. Hay una parte tecnológica, de tecnología, proceso de producción, maquinaria y equipo, todo eso. Hay otra parte de obras civiles, ¿no? O sea, en la ingeniería se tienen que definir las obras civiles.
las características que van a tener las obras civiles de construcción, etcétera, etcétera. Y en la ingeniería se define cuál es el programa de producción que va a tener el proyecto, ¿no? ¿Ok? Entonces, estos son los 3 puntos importantes. Los vamos a ir viendo cada uno de estos componentes de la ingeniería. En sí, el capítulo de ingeniería debería, digamos, estar ordenado y presentado con estos temas detallados que se tienen. Los primeros 5 temas están relacionados con la parte de tecnología. Los primeros 5. ¿Ok? El 6 es obra civil. Y el 7 y el 8 están relacionados con el programa de producción, ¿no? Entonces, si bien aquí es esquemático, digamos, lo que estamos presentándole de cuál es el contenido de un estudio de ingeniería, aquí está detallado cómo debemos presentar cada uno de los temas. Bien, vamos ahí entonces paso por paso. Otra aclaración, por el lado de que yo no soy técnico, no soy ingeniero, en otras palabras, ¿verdad? Pero soy especialista en proyectos. Entonces, tengo que conocer cuál es el contenido de todo el proyecto, en este caso, digamos, de la parte de ingeniería, y tengo que conocer cuál es la profundidad de estudio que tiene que haber ahí. Pero yo no voy a ser el que voy a desarrollar cada uno de estos temas, ¿sí? Porque no tengo yo la capacidad, digamos, del conocimiento, ¿no es verdad? Para desarrollarlo. En un inicio habíamos indicado que en un proyecto tiene mucha información, ¿no? ¿Ok? Diferentes tipos de informaciones económicas, comerciales, técnicas, aquí vamos a ver, técnicas, ¿no? Financieras, etcétera, etcétera. Y en esta parte, pues, intervienen, también decíamos que proyectos participan diferentes ramas del saber, ¿no? Diferentes profesiones, profesionales, conocimientos diferentes. Y aquí estamos viendo, ¿no? Aquí entran principalmente los ingenieros, de acuerdo al tipo de proyecto. En términos generales, los ingenieros de producción, ingenieros industriales. Están entrando los ingenieros civiles o arquitectos acá, ¿sí? En la parte, digamos, de producción, si es un proyecto de tipo industrial, bueno, los ingenieros de producción, ingenieros industriales, como hemos indicado. Si es un proyecto de tipo de producción agrícola, a los ingenieros agrónomos, ¿no? Si es de producción, digamos, de pecuaria, de producción de algún tipo de animal, a los veterinarios, los zootecnistas, ¿no? ¿Verdad? Si estamos con un proyecto de cría de ganado, cría de cerdo, cría de etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes entonces que en la ingeniería participan otras profesiones que no es la nuestra. La nuestra digo porque nosotros somos primos hermanos, yo soy economista, ustedes van a ser ingenieros comerciales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, no es nuestro campo, en otras palabras, para trabajarlo en forma directa. Pero sí, como conocedores del proyecto, tenemos que saber qué es lo que hay. El que desarrolla la parte digamos, financiera mucho más, porque el que desarrolla la parte financiera no lo va a poder desarrollar si no conoce, si no le pide a la ingeniería que le defina todo esto. Porque la parte financiera, que es igual que nosotros, digamos, economistas o ingenieros comerciales, no sabemos cómo calcular obras civiles, no sabemos qué maquinaria es equipo, ¿no? ¿Ok? Básicamente. Bien, entonces con esa aclaración, vamos a entrarnos a explicar, vamos a ver si nos da en esta clase, explicar los 5 primeros capítulos, o sea, toda la parte de tecnología, como llamamos, de una ingeniería de proyecto. Todo proyecto en esta parte de ingeniería arranca con la definición de la tecnología para el proyecto, ¿no? La definición de la tecnología para el proyecto. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer acá? Se deben analizar todas las tecnologías existentes y definir la que más se adecua al proyecto, ¿no? Eso es en términos generales, en esta parte. O sea, le decimos, señor ingeniero industrial, nosotros estamos con este proyecto, ¿no?, de un ingenio azucarero, y usted me va a definir cuál es la tecnología que vamos a utilizar. ¿Sí?
La tecnología, pues, en términos, digamos, palabras comunes y sencillas, es la forma de producir cierto producto o servicio. Si tenemos varias tecnologías, son las diferentes formas de producir cierto producto o servicio. ¿Ok? Por ejemplo, si estamos en un proyecto de cría de ganado, vacuno, ¿no? Nuestro proyecto va a ser producir carne, o sea, criar ganado. ¿Cómo podemos criar el ganado? Para nuestro proyecto. Pues aquí el ingeniero, digamos, el zootecnista o el veterinario o el especialista en ese campo, bueno, van a decir hay diferentes formas de criar ganado, diferentes tecnologías, ¿sí? Podemos criar ganado o una tecnología, por ejemplo, tradicional, ¿no? La que nuestros abuelos y nuestros padres, digamos, vienen haciendo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esa tecnología tradicional? En términos comunes, precisamos grandes extensiones de terreno, de tierra, porque tenemos que cultivar pasturas para dar de comer a los animales. Precisamos sementales, tal cantidad de sementales para tal cantidad de vacas, ¿verdad? En el proceso de producción vamos a tener que hacer el apareamiento correspondiente, o sea, va a ser una fecundación, digamos, en contacto directo, vaca semental. Vamos a tener ciertos parámetros técnicos relacionados con fecundidad, porcentaje de fecundidad, porcentaje de mortalidad, porcentaje, digamos, cómo evoluciona, digamos, el crecimiento y engorde de los ganados, transformación del alimento en carne, ¿no? Este va a ser nuestro programa de alimentación, o sea, de pastura. Este va a ser nuestro programa de sanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la tecnología tradicional. O podemos criar ganado de esta otra tecnología que existe, un poquito más modernizada, sofisticada, digamos, en cautiverio, como se llama, menos, menos intensiva de mano de obra. La anterior va a ser intensiva, vamos a requerir muchos vaqueros u operarios para manejar todo ese hato ganadero, ¿no? Llevarlo de los corrales a las pasturas, viceversa, etcétera, etcétera. En cambio, aquí esta otra tecnología es diferente. No precisamos grandes terrenos o grandes extensiones de terreno porque vamos a criar ganado en cautiverio, como llamamos, bajo techo. ¿Ok? No precisamos sementales, vamos a hacer inseminación artificial, ¿no? Los coeficientes técnicos van a ser estos, diferentes a los anteriores. ¿Ok? Y así. Entonces, fíjense ustedes, son dos formas diferentes de hacer una misma cosa, o sea, son dos tecnologías, supongamos en este ejemplo. Entonces, lo que se debe aquí es decir, ¿cuál de estas tecnologías es la más conveniente para nuestro proyecto? En este término, la selección de la tecnología y el proceso óptimo de producción se van a derivar de las necesidades de máquina, equipo, su disposición en planta, operarios, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Definir la mejor tecnología no quiere decir definir la tecnología de punta, ¿no? Sino la tecnología que podamos aprovecharla eficientemente. De repente un factor, por ejemplo, uno dice, lo primero sí que es, hay que definir la tecnología más adecuada, que podamos sacarle el máximo provecho y también tomar en cuenta de lo que puede ocurrir con la competencia para no quedar desfasados en tecnología, obsoletos en tecnología, como quisiéramos llamarlo, porque eso va a ir en contra del proyecto. El proyecto define la tecnología y se encadena, se casa, lo que sea, pues, ¿no? con esa tecnología. ¿Qué quiere decir eso? Definir, digamos, yo hacer mi proyecto de cría de ganado en forma intensiva. Todas las inversiones van a estar realizadas para
realizar ese proceso de producción y utilizar esa tecnología. ¿Sí? Y es muy difícil después cambiar de tecnología. Muy difícil, ¿por qué? Porque es reinvertir de nuevo. Entonces, la definición de la tecnología es muy importante porque el proyecto se ancla con esa tecnología. ¿Ok? Entonces, otra cosa que debemos hablar sobre la selección de la mejor tecnología es que sea debidamente aprovechada, eficientemente aprovechada. No vamos a estar invirtiendo en una tecnología, la última tecnología, si no la vamos a aprovechar adecuadamente. De repente hay algún factor por ahí que impide aprovecharla adecuadamente. Sabemos que la última tecnología debería ser la óptima. Por ahí comienzan los ingenieros a definir la tecnología, ¿no? Para no quedar obsoletos, porque las tecnologías quedan obsoletas a cabo de cierto año. Y ahí viene la competencia, digamos, con mejores tecnologías, mejores productividad, rendimiento, ¿no? ¿Verdad? Pero tenemos que ver si la podemos aprovechar adecuadamente. ¿Ok? Por ejemplo, una similitud. Algo que nosotros manejamos mucho y conocemos bastante, todo el mundo, los celulares, ¿verdad? Cada vez hay nuevos modelos, o sea, nuevas tecnologías, ¿no? Que se incorporan, novedades que se incorporan en tecnologías, ¿no? Por ejemplo, hay el iPhone, la última tecnología, o el Samsung, ¿no? Los S no sé cuánto, S24. Han llegado a S24 después de haber tenido S1, S2, S3, S4, y creo que hubo un salto, ¿no? S24, ustedes lo conocen, ¿ok? O un iPhone, por ejemplo. ¿No? Los últimos que vienen ya vienen con 5G, ¿no? Conocemos todo eso. ¿Qué ocurre? El último modelito de estos teléfonos viene con todas esas características de las últimas tecnologías que hay, pero sabemos que cuestan mucho más dinero que los otros que están quedándose, digamos, un poquito desfasados en tecnología. Entonces, ¿será que yo voy a invertir $1,500, por ejemplo, en un celular de última generación si no le puedo aprovechar debidamente, digamos, a ese teléfono? Me viene con 5G, dice, bueno, ¿para qué quiero los 5G si en Bolivia no hay 5G? ¿Verdad? ¿Para qué quiero yo que venga, digamos, con pago electrónico si no tengo pago electrónico todavía en Bolivia? Etcétera, etcétera. Cosas, ¿no? Entonces, muy bien puedo yo, por poner el ejemplo, digamos, de satisfacer mis necesidades de comunicación y otras cositas más, mirar Facebook y todas esas cosas para entretenerme, con un teléfono de generación más anterior y a un muy bajo costo. ¿Sí? Lo mismo ocurre, digamos, con lo que queremos explicar, ¿no? La mejor tecnología no es la última, es aquella tecnología que pueda ser eficientemente utilizada. Ok, bueno, hemos hablado bastante de la tecnología porque es muy importante que nosotros, ustedes, digamos que somos, no estamos en esta parte económica, tenemos que exigirle al que va a definir la tecnología para el proyecto que haga y defina adecuadamente la mejor tecnología que pueda haber para el proyecto, bajo esas condiciones que hemos explicado. Porque una vez definida esa tecnología, el proyecto se ancla, se encadena con esa tecnología. Bien. El proceso productivo, es lo que decimos aquí, el proceso productivo y la tecnología que se seleccionan influirán directamente sobre la cuantía de las inversiones, los costos y los ingresos del proyecto. Esto es lo que decimos que se ancla con el proyecto. ¿Ok? Bien. Una vez definida la tecnología, permítame otra vez, voy a prender la luz aquí en mi habitación. Se fue el sol. Un momentito ya. Bueno, vamos a mantenerla encendida porque para no estar yendo y viniendo. Ya, una vez definida la tecnología para el proyecto, pues vamos a tener con cada tecnología un proceso de producción específico. Por ejemplo, habíamos indicado criar ganado
de la forma tradicional tiene un proceso de producción. O criar ganado, digamos, de una manera, digamos, más intensiva, digamos, en capital, como lo llaman, pues tiene otro proceso de producción. Entonces, cada tecnología tiene un proceso de producción. Por consiguiente, la segunda parte del estudio de ingeniería es el proceso de producción. ¿Y en qué consiste, digamos, esta parte? ¿Qué hay que hacer en esta parte del proceso de producción? El proceso de producción es el conjunto de actividades orientadas a la transformación de recursos o factores productivos en bienes y o servicios. Ya sabemos eso, que es un proceso de producción. ¿Qué es lo que hay que hacer? Describir el proceso de producción a fin de determinar los requerimientos que van a haber para el proyecto. O sea, lo primero que hay que hacer es, por ejemplo, aquí yo tengo presentar un esquema del proceso de producción, ¿no? Presentar un diagrama del proceso de producción con cada una de sus etapas. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de producción de bioetanol, o sea, es el etanol que estamos conociendo a partir de la caña de azúcar, ¿no? Hay una recepción de la caña de azúcar, un lavado molienda, una fermentación, una destilación. Todas estas etapas del proceso de producción hay que explicarlas, detallarlas. Primero presentar este esquema y luego explicar cada una de estas etapas. ¿Con qué finalidad se las explica? No explicar por explicar, sino que en este proceso de producción primero se explica cómo va transformándose la materia prima en producto terminado, ¿no? Eso nos va a permitir. Se explica cómo en esa transformación muchas veces las materias primas o los insumos van algunas veces cambiando de estado. Por ejemplo, puede ser que entra con un estado líquido, se vuelve un estado sólido. Por ejemplo, producción de queso. Entramos con leche y salimos con queso, ¿no? Se transformó la materia prima de un estado líquido a un estado sólido, o de repente gaseoso. Bueno, ya sabemos, pues, todo esto lo conocen los ingenieros. Pero por otro lado, lo importante para la parte financiera, ¿no? Esta explicación del proceso productivo y para la parte misma del diseño del proyecto me va a permitir conocer los requerimientos que vamos a tener en cada una de las etapas del proceso. Por ejemplo, superficie o área que vamos a requerir. Por ejemplo, en esta primera etapa de este proceso que estamos poniendo como ejemplificación, esto quiere decir recepción de caña de azúcar, ¿no? ¿Cómo vamos a recibir la caña de azúcar? ¿Qué cantidad de caña de azúcar va a entrar diariamente? ¿Cómo van a entrar? ¿No? Si van a entrar en camiones, bueno, vamos a requerir aquí un área de maniobra. ¿Qué superficie, más o menos? ¿No? Ya estamos viendo superficie que vamos a requerir. ¿Ok? ¿Qué actividad se va a desarrollar ahí? Al explicar la actividad, uno va identificando los requerimientos. Diariamente se van a recibir, digamos, por decirle, 100 toneladas de caña de azúcar. 100 cañas de azúcar más o menos van a ser introducidas con 10 camiones o 20 camiones, ¿no? Estos camiones al ingreso van a ser pesados. No es así, ¿no? Yo estoy dando el ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que aquí yo estoy diciendo que al ingreso voy a requerir una balanza de peso y a la salida también. ¿Ver? Estos camiones van a volcar toda su caña de azúcar en una tolva o va a ser, digamos, descargado a través de grúa. El proceso de producción nos va a indicar el requerimiento de equipo. O vamos a construir tolvas para descarga o vamos a tener una grúa para sacarle la caña de azúcar directamente de los camiones. En todo este proceso de producción, en esta etapa, vamos a requerir más o menos tal cantidad de operarios, ¿sí? Entonces, la explicación vuelvo a repetir, de cada una de las etapas del proceso de producción nos va a permitir identificar los requerimientos que va a tener el proyecto.
superficie, distribución de equipos, ¿no? Espacio, etcétera, etcétera, requerimientos de máquinas, equipos, requerimientos de operarios. ¿Ve? Entonces, el proceso de producción ya nos está identificando los requerimientos de inversión que van a tener el proyecto. Muy importante. Bueno, ese es el proceso de producción. Resumido, un diagrama del proceso de producción y una explicación de cada una de las etapas del proceso de producción. ¿Qué actividad se realiza? ¿Qué es lo que se realiza? Y en esa explicación se van a identificar los requerimientos que va a tener el proyecto para cada una de las etapas del proceso de producción. ¿Alguna pregunta? Vamos a ir así por parte, como no somos técnicos, pero sí yo lo estoy tratando de explicar de cómo yo lo conozco, lo consigo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No me pregunten cuestiones técnicas, ¿no? Yo no soy técnico, para eso están los ingenieros de producción, ingenieros químicos, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Bueno, caramba, nos quedamos sin alumnos. Sí, está claro, licenciado. Ya, gracias, gracias. Sigamos. El siguiente paso o tema que desarrollar es el balance de materiales. ¿Qué es el balance de materiales? O balance másico, de masa. Balance másico, también se lo conoce. Balance de materiales o balance másico. El balance de materiales o balance másico es la cuantificación en medidas estándares de los requerimientos de insumos, su transformación para obtener una cierta cantidad de producto terminado. ¿Ya? Y se lo detalla el balance másico. El balance másico es un complemento más detallado que este diagrama. Se lo trabaja sobre el mismo diagrama del proceso de producción. Más detallado, ¿por qué? Porque me está indicando acá cuáles son los requerimientos que va a tener, que van a tenerse en este proceso de producción en unidades estándares, quiere decir, digamos, por cierta unidad de producto o de materia prima para obtener cierta cantidad de producto. Por ejemplo, en este caso, hemos amplificado o hemos complementado este proceso de producción con el detalle del balance material. También para la producción de bioetanol, ¿no, verdad? Aquí está el proceso de producción, la recepción de la materia prima, lavado, molienda, fermentación, destilación, que aquí está más resumido. ¿Eh? Entonces, en este caso se ha utilizado, digamos, como unidad estándar 1000 kilogramos por hora de caña de azúcar. Con 1000 kilogramos de caña por hora de caña de azúcar podemos obtener 80 litros de etanol anhidro. Podemos obtener 780 litros de vinaza y podemos obtener 264 kilogramos por hora de bagazo de caña, ¿no? Una cosa que nos está mostrando es que aquí todo se transforma, como la ley de la física dice, ¿no? Nada se pierde, ¿no? Eso es lo que nos dice, ¿no? La ley de la física. De 1000 kilogramos obtenemos estos productos y subproductos, pero además en todo este proceso hay estos requerimientos de otros insumos, como agua, cal, ácido sulfúrico, etcétera, en estas cantidades o proporciones, o en estas cantidades para esta proporción que estamos utilizando. ¿Está entendido? Entonces, volvemos otra vez a la definición del balance de materiales o balance másico. Es la cuantificación en medidas estándares, estamos cuantificando en medidas estándares de 1000 kilogramos por hora de caña de azúcar, estamos cuantificando qué podemos obtener y qué necesitamos para obtener esta cantidad en forma proporcional. Es la cuantificación en medidas estándares de los requerimientos de insumos o transformación para obtener una cierta cantidad de producto terminado. ¿Está entendido?
¿Qué es el balance de materiales? Yo siempre, digamos, para despertarnos un poquito, yo siempre doy este ejemplo. Por ejemplo, yo tengo un restaurante de comidas típicas, ¿ya? Y quiero hacer mi balance de materiales para la producción de locro, ¿ya? Entonces, de una gallina, ¿cuántos platos de locro puedo obtener? ¿Cuántos gramos de pluma? ¿Cuántos gramos o kilogramos de menudencias que no voy a utilizar, etcétera, etcétera? Voy a de una gallina, ¿ok? Pero para producir X cantidad de platos de locro, no sé, pues de una gallina, ¿cuántos platos de locro podría obtener? De repente 4, 5, 6, lo definimos, ¿no? Precisamos qué cantidad de agua, qué cantidad de sal, qué cantidad de condimentos, etcétera, etcétera, proporcionalmente. Bien. ¿Está entendido qué es el balance de materiales? ¿Está entendido qué es el balance de materiales, por favor? Sí, licenciado. Está, ¿no? Está claro, ¿no? Ahora, la importancia del balance material pareciera muy técnico, pero es muy necesario para el proyecto. ¿Por qué? Porque el balance de materiales nos va a permitir desarrollar al detalle nuestro programa de producción. ¿Ya? Nuestro programa de producción. ¿Por qué? Ya vamos a ver en su momento un programa de producción. Adelantémonos. Este es un programa de producción. Supongamos que aquí es bioetanol, bagazo. ¿Cuál era el otro? Vinasa, ¿no? Vinasa. La vinasa es un producto que me han comentado que se lo utiliza como fertilizante. ¿Ok? Y sabemos por el balance de materiales proporcionalmente que podemos obtener de 1000 kilogramos de caña de azúcar. ¿Ok? Entonces, muy importante para elaborar mi programa de producción. Aquí se lo utiliza el balance material. Ya estamos adelantándonos en explicar el programa de producción. Estamos adelantándonos en explicar esta parte. Programa de producción. O sea, esta parte. Punto 7. Ya que estamos hablando del balance. ¿Cómo lo hacemos? El programa de producción se elabora en función de la capacidad instalada, el tamaño y la demanda dirigida al proyecto. Es lógico, ¿no? Es lógico pensar. Si yo tengo una capacidad instalada, ¿no? Y tengo, digamos, el uso que le voy a dar a esa capacidad instalada, voy a tener un programa de producción anual. Y en función a la demanda dirigida al proyecto. Yo tengo, por ejemplo, 1.000.000 de litros de etanol, ¿ok? El primer año. 2 millones el segundo. O sea, esa es mi demanda dirigida al proyecto. Y tengo una planta que me va a producir cierta cantidad. Entonces voy a ver, con la capacidad de producción y la utilización de esa capacidad, voy a hacer un seguimiento a la demanda dirigida al proyecto y voy a definir mi programa de producción. ¿Ya? Entonces, mi programa de producción me dice, el mercado me está pidiendo 1.000.000 de litros aquí, 2 millones acá, 3 millones y 4 millones de aquí para adelante. Porque mi mercado va a pedir más, pero mi capacidad de producción solamente hasta 4 millones. ¿Sí? Por eso es que el programa de producción es una función de la capacidad instalada y de la demanda dirigida. ¿Okay? Vamos a producir, vamos a programar nuestro programa de producción hasta llegar a la capacidad máxima. ¿Se entiende, no? Bien. Entonces, esa es la información de entrada que vamos a tener para elaborar nuestro cuadro del programa de producción. ¿Ok? Conociendo el balance de materiales, vamos a decir, si de 1.000 kilogramos por hora yo obtengo no sé qué cantidad de etanol, ¿no? Para 1.000.000 de litros de etanol voy a precisar tal cantidad de caña de azúcar. ¿Ok? Entonces, voy a en los requerimientos, voy a saber
que para producir estas cantidades que tengo aquí acá, voy a necesitar estas cantidades de caña de azúcar y estas cantidades de insumos. Agua, ácido sulfúrico, cal, no sé qué otras cosas más. ¿Sí? ¿Está entendido? Además, al utilizar, digamos, estas cantidades de materias primas, de caña de azúcar, yo, o sea, el proyecto va a obtener estas cantidades de vinaza y estas cantidades de toneladas de caña de azúcar. Entonces aquí, en este programa de producción, esta segunda columna me va a medir, va a estar expresada en las unidades físicas. Por ejemplo, aquí, etanol va a ser miles de litros, por ejemplo. Vinaza, creo que estaba en miles de litros, ¿no? Acá vamos a tener, digamos, bagazo de caña en toneladas. Vamos a tener entonces toda la producción del producto principal y subproductos a lo largo de la vida útil que le vamos a dar al proyecto, o de vida de evaluación. Además, vamos a tener la determinación de las cantidades de insumos que se va a requerir para esta producción establecida. Y todo eso, por nada más, lo obtenemos con el balance de materiales. Ahora, este cuadro, fíjense, es la base para la parte económica financiera para determinar los ingresos, la proyección de ingresos, que tiene que hacer la parte financiera, nada más que multiplicar esta cantidad que está en unidades aquí, por ejemplo, el litro, multiplicarla por el precio correspondiente, ¿no? Lo mismo con la vinaza, lo mismo con la caña de azúcar. Si no tiene valor comercial, pues esto va a ser un desecho. Si tiene un valor comercial, estos subproductos van a tener, digamos, es un subproducto, ya, ¿no? Y esto sería un desecho si el bagazo no lo comercializamos. ¿Ok? Y a la vez también va a tener la base, la parte financiera, para determinar los costos directos de producción, ¿no? Si yo conozco la cantidad de toneladas de caña que vamos a requerir año por año, lo único que faltaría en la parte financiera es multiplicarla por su costo. ¿Ok? Fíjense entonces la importancia del balance de material y la importancia del capítulo de ingeniería que me da la base para la parte financiera. Me está diseñando el proyecto. Bien, volvemos otra vez donde nos habíamos quedado. En el balance de material. ¿Alguna duda, alguna explicación? Hice una pregunta. Adelante. Como decía, en el programa de producción se lo realiza con la demanda dirigida y con el balance de materiales. La capacidad. La capacidad, perdón. En el caso de que, por ejemplo, en nuestro proyecto, la demanda dirigida esté mal calculada, ¿igual se lo toma esa demanda? ¿O hay que volverla a calcular? Es que si está mal calculada, pues hay que hacerlo de nuevo esa parte. No, ustedes están viéndolo desde el punto de vista que van a evaluar el proyecto, ¿verdad? Sí. O sea, se entiende que el estudio de mercado ha sido bien elaborado, se han hecho buenas proyecciones, ¿no? Y esa es la proyección del mercado, por ejemplo, se entiende. Entonces, para llegar acá, ya es que eso tiene que estar bien elaborado, ¿no? Entonces ya tenemos que corregir sí, esa demanda dirigida para hacer no, usted, a efectos, digamos, prácticos de cómo estamos evaluando los proyectos, ustedes no tienen por qué estar corrigiéndola, ¿no? ¿Sí? Entonces la ponemos como que en su estuviera. debido momento ya ustedes observaron, digamos, ¿no? Que debería haberse corregido, que está mal esa proyección. ¿Sí? Aquí estamos hablando ya de que a la parte de ingeniería le llegó los temas anteriores bien elaborados, ¿no? Que el estudio de mercado fue bien hecho, las proyecciones, etcétera, etcétera. Aquí ingeniería lo asume eso como algo que tiene que tomarlo en cuenta sí o sí. O sea, ingeniería diseña el proyecto, pero lo diseña en función a lo que se ha definido con anterioridad, ¿no? Está relacionada con otros temas de estudio. Por eso, bueno, entiendo, no te me dices, si el mercado está mal elaborado, ¿cómo hacer? No, tiene que estar bien elaborado.
Tendría que estar. ¿Ok? Ok, Lisa, Bueno. gracias. Y quiero, digamos, preguntarle nuevamente para ir avanzando. No somos técnicos, ¿no? Pero sabemos qué es lo que tienen que hacer los técnicos. Y si no hay un balance de materiales, ¿cómo vamos a elaborar un programa de producción? Y si no hay el programa de producción definido en la parte de ingeniería, ¿cómo vamos a hacer nuestra parte económica financiera? Ya viéndonos a la práctica y al trabajo. Entonces, un estudio de ingeniería tiene que tener estos componentes. Y este componente de lo que es el balance material es muy importante para ya ir adaptando, digamos, cuantitativamente al proyecto. Bien, está claro entonces qué es un balance de materiales o balance masa y su importancia, cuál es el uso que le vamos a dar en el proyecto, ¿verdad? Bien, a seguir, que hemos visto ya tecnología, proceso de producción, balance de materiales, en un proyecto deberían haber dos tipos de planos. Dos tipos de planos. Esta parte acá. Esto lo voy a... Un momentito. Un momentito. Voy a hacer lo siguiente, por favor, para corregir esta. Un momentito. Vamos a poner... Ya. ¿Están viendo nuevamente en extenso, Sí, digamos, licenciado. ¿no? Lo que yo he hecho es corregir, ¿no? Esto estaba como número 5, lo hemos puesto por 4, ¿ya? Y de último le he puesto maquinaria y equipo. Entonces, tenemos balance de materiales. Un proyecto indicábamos que en la parte técnica tiene que tener dos planos técnicos. Dos planos técnicos. No son los planos de obras civiles, sino los planos de la unidad, digamos, de producción. Uno es lo que se llama el layout o plano general de distribución de planta, ¿no? Los técnicos, digamos, en procesos de producción o ingenieros industriales de producción que manejan muchos proyectos, ¿no? Es la palabra técnica en inglés. Dice, ¿cuál es tu layout? Ellos ya saben qué es layout y saben qué es el flow sheet, ¿ya? Entonces, el layout es la distribución general en planta. General en planta, ya lo vamos a explicar. Y el flow sheet es la distribución al detalle de máquinas y equipos dentro de la planta. ¿Ok? Entonces, esos planos tienen que ser, digamos, incorporados también en la parte de esta ingeniería. La distribución en planta es la ordenación física de los elementos industriales que incluyen los espacios necesarios para el movimiento de materiales y almacenamiento. Para ello se toman en cuenta la minimización de tiempos y desperdicios por el movimiento que deben haber. Es lógico, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en un proyecto deben haber dos tipos de planos técnicos. Uno, la distribución general, ¿no? Para ver la ocupación de los espacios. Esta es la distribución en planta, en producción, no es la parte administrativa, es el área de producción. Es algo así, por ejemplo, como cuando uno está por construir su vivienda, su casa, ¿no? ¿Verdad? Lo primero que viene es el arquitecto y le dice cuáles son sus requerimientos. Bueno, yo tengo mujer, 2 hijos, varón y mujercita, 4 en total. Quiero un dormitorio para cada uno, un dormitorio matrimonial y otro para mis 2 hijos, porque son mujercita y hombrecito, separaditos. Quiero para cada uno baño particular o un baño común para, bueno, los requerimientos. Además, los ambientes de la casa necesarios, la sala principal, comedor, sala de estudio, si quiero, lo que sea. ¿Ok? En términos generales, ese es el proceso. Luego vuelve el arquitecto y le muestra un plano
general de distribución. Mire, de acuerdo a su requerimiento, así lo vamos a distribuir. ¿Ok? Es lógico pensar que tiene esa distribución, tiene que tener una distribución lógica para tiempos y para desperdicios que puedan haber, ¿no? Eso es lo que nos dice, ¿no? Se toma en cuenta minimizar tiempos y desperdicios en el movimiento que hay. Vámonos con nuestro ejemplo de la construcción de la vivienda. Ese es el plano general o layout. Lo que nos trae el arquitecto. Dicen, ¿están de acuerdo? Y ahí uno dice, no, mire, parece que el baño común está muy alejado, pongámoslo acá, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la distribución general o layout, en una similitud con ese ejemplo que estamos haciendo. ¿Okay? Entonces, ¿dónde va a estar el área de producción? En este caso, pues, el área de producción, los almacenes. Entonces, ¿cómo se va a utilizar? ¿Cómo se va a utilizar el espacio donde va a haber el procesamiento, la producción? ¿Okay? ¿Cómo vamos a utilizar nuestro espacio para nuestra vivienda, en otras palabras? Y el flow sheet es el detalle, principalmente en el detalle, cómo van a estar ubicadas las máquinas y equipos. Este es otro ejemplo, no es el mismo plano del anterior, ¿no? Pero yo lo traje para mostrárselo nomás, ¿no? Lo copié para mostrárselo. Por ejemplo, cómo van a estar distribuidas las máquinas y equipos. El detalle. Sigamos con el ejemplo de la vivienda. El arquitecto se fue con la aprobación de la distribución general y luego viene ya con el plano ya más afinado en función a esa distribución, mostrándonos en el planito donde los diferentes amoblamientos que van a haber y ubicaciones que vamos a tener de todos esos muebles en la casa. Aquí va a estar su televisor, aquí está la cocina, la toma de gas, su dormitorio, su cama en este lado, ¿ok? Porque todo eso nos va a permitir ver al detalle y visualmente cómo vamos a ocupar el espacio, cómo van a estar distribuidas las plantas. Tiene que tener una secuencia lógica, ¿no es verdad? En cuanto a minimización de tiempo y desperdicio que puedan haber. Y si esa es la distribución lógica, entonces ahí se desarrolla toda la infraestructura complementaria para hacer funcionar a estos equipos. Todo lo que es, digamos, la red eléctrica, ¿no? Canales de highway, abastecimiento de gas, etcétera, etcétera. Lo mismo de una vivienda, ¿no? La cama la pongo aquí porque aquí hay una ventanal, acá hay otro ventanal, y si no la ponemos aquí, bueno, porque aquí vamos a poner el aire acondicionado, ¿no? Y ahí, aquí van a estar los puntos de toma de corriente de las mesitas de noche, del aire acondicionado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ese es el detalle o el flow sheet, el plano de detalle de ubicación de máquinas y equipos. Y en función de ello ya se va definiendo, ¿no?, los aspectos de cómo va a ser la infraestructura del proyecto, en este caso de la planta, y los costos correspondientes, porque aquí, digamos, vamos a tener que ver, digamos, qué cantidad de puntos o digamos, redes, tipo de redes que vamos a tener. Ok. Bien, entonces, lo que yo quiero de parte de ustedes es ver si se entendió por qué estos dos tipos de planos. El plano general, primero me dice, de esta manera vamos a ocupar los espacios, ¿no? Y el plano de detalle me dice, así va a ser la ubicación de máquinas y equipos principalmente. ¿Está entendido? No somos técnicos nosotros. Esta parte, vamos a aprovechar eso que le digo, que no somos técnicos. Esta parte de ingeniería del proyecto lo ven los de las profesiones, digamos, de producción, ¿no? De ingeniería de producción, ingenieros industriales, ¿no? Ellos ven mucho, digamos, la parte del proyecto y específicamente este capítulo lo ven muy al detalle. Ok. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, Lice. La diferenciación entre el plano general y el plano al detalle, entre el layout y el flow sheet, si queremos utilizar los términos técnicos. Bien, sigamos. Fíjense que hasta este momento no hemos hablado nada de máquinas y equipos. Aquí ya la estamos mostrando, ¿no? Más o menos, ya, ¿ok?
Entonces, la última parte de esta parte tecnológica que le hemos llamado es el detalle de máquinas y equipos. Todo el detalle de máquinas y equipos. Aquí ya entonces ya conocemos cuál es el tamaño, cuál va a ser la tecnología, ¿no? Cómo van a estar distribuidas la planta, y en la distribución de plantas ya estamos visualizando el detalle de máquinas y equipos. Entonces, la última parte es explicar, detallar cada una de las máquinas y equipos, o sea, determinar las características técnicas y el número de máquinas y equipos, ¿no? Ya sabemos que, por ejemplo, en un proceso de producción, de repente hay máquinas o equipos repetitivos, por ejemplo, en confección, ¿no? Pueden haber varias máquinas costureras, no sé si será unas 2 o 3 o 4 máquinas cortadoras, ¿sí? Entonces se repiten, ¿no? ¿Ok? Entonces, en cada una de ellas hay que explicar las características técnicas y el número de máquinas y equipos. Y dentro de las características técnicas, la explicación principal es la capacidad de producción que va a tener cada una de ellas. Algunas veces también incluyen, digamos, algún detalle o explicación del material que están construidas, digamos, eso, o fabricadas esas máquinas y equipos, ¿no? Porque a veces son importantes. Por ejemplo, en algún proceso de producción de alimentos se precisa algo como acero inoxidable, ¿no? Es decir, ¿no? Mis tanques de almacenamiento de leche van a tener esta capacidad de acero inoxidable y esta característica, ¿no? Porque las demás máquinas son, pues, de fierro fundido, ¿no? ¿Ok? Entonces, capacidad de producción y algunas características técnicas de construcción, ¿no? De material que van a tener la máquina. Y la fuerza motriz de cada máquina. ¿Qué es la fuerza motriz? Es ese motorcito que tienen ahí complementado, ¿no? Las máquinas son fierro, ¿no? Y funcionan si hay un motorcito que lo hace funcionar, si que la hace mover, ¿no? Al lado hay un motorcito, ¿sí? Ese motorcito entonces es importante para determinar qué fuerza motriz tiene, porque lo utilizan mucho, no lo utilizan la parte eléctrica, el ingeniero eléctrico, que va a determinar el consumo de energía eléctrica, ¿no? Por ejemplo, tenemos varias máquinas, esas máquinas vienen con sus motores correspondientes, con su HP o caballo fuerza, como llaman, su fuerza motriz, y los ingenieros, lo que van a determinar la parte eléctrica, cómo lo utilizan. Primero ven cuál es la potencia instalada que va a tener este proyecto. La potencia instalada es la sumatoria de todas los HP, o sea, las capacidades que tienen los motores, ¿no? La fuerza motriz. Dicen, bueno, esta es la capacidad instalada. Y para ello requerimos este tipo o esta capacidad de transformador eléctrico, ¿sí? Entonces lo utilizan más que todo para ver la capacidad instalada y determinar qué tipo de transformador vamos a tener, qué capacidad. Y además, después con la parte de producción, con el ingeniero de producción, determinan las horas al día que van a estar trabajando cada uno de estos equipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas costureras que tienen su maquinita también que lo hacen mover, la máquina de costurera va a trabajar por el simple las 8 horas al día y tienen esta capacidad. Entonces, ellos determinan el consumo, los kilowatt horas que se van a consumir. ¿Ok? Entonces, el detalle de la máquina de equipo es las características técnicas referidas a la capacidad de producción, algunos materiales, digamos, específicos de fabricación que tengan, y la fuerza motriz. Son la información básica que se tiene que tener. Maquinaria y equipo puede ser, digamos, sintetizado en un cuadro, ¿no? En un cuadro donde pongan, digamos, el ítem 1 para ir identificando, porque hay varias máquinas a veces, después el detalle de la máquina costurera, por ejemplo, máquina costurera, su potencia, o sea, su capacidad de producción, su potencia instalada, etcétera, etcétera, ¿no? En la práctica también, permítame mirar el horario, en la práctica, la parte de ingeniería, habíamos dicho que no tiene nada que ver con la parte financiera, pero es la base para desarrollar la parte financiera.
Hola, Madaí, disculpe, estoy en clase, pero le estoy debiendo mi currículum, ¿no? Sí, sí, vamos a participar, ¿ya? Gracias, Madaí. Gracias, hasta luego. Ah, nos van a disculpar una llamada de la universidad y después estamos en la semana, ¿no? Para el día viernes a las 11, dice el acto. Bueno, ¿dónde estábamos? Ah, eh, todo, digamos, el trabajo que hay que hacer en el proyecto. Acá no se hace nada de la parte financiera, sino se sientan las bases para que se desarrolle la parte financiera. La parte financiera es la que le pone valores a todo esto que se ha determinado en la parte de ingeniería. Por consiguiente, ¿qué ocurre en la práctica? En la práctica, en ese cuadrito resumen que le digo de detalle de máquinas y equipo, ¿no? Poner el detalle de las máquinas, las características técnicas, ¿no? Capacidad de producción, etcétera, en un cuadrito resumen. Y también uno puede aprovechar ese cuadrito que está detallado para poner valores, valores base. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando uno está desarrollando un proyecto, los ingenieros son los que toman contacto con los proveedores de máquinas y equipos, ¿ya? Para conocer, digamos, las ofertas en cuanto a las características técnicas y por lo general les llega a ellos pues la información, son los que tienen a mano la información de financiera, o sea, de costo de las máquinas y equipos, ¿no? Ellos son los que tienen. Entonces, aprovechar eso y poner una columna donde dándole el valor correspondiente a cada una de las máquinas y equipos. Pero vuelvo a repetir, no aclarar, no le corresponde a la parte de ingeniería definir, digamos, los valores. Pero en la práctica ocurre eso. Y eso es la base. A veces los valores vienen, pues, ¿qué ocurre, no? Cuando un ingeniero toma, la parte de producción toma contacto con proveedores de maquinaria y equipo, ellos pues son interesados en vender máquinas y equipo, entonces le va a llegar mucha información al que está desarrollando el proyecto. De catálogos técnicos por un lado, y por el otro lado también le va a estar llegando, digamos, la parte de, digamos, de costo de financiera, ¿no? De las máquinas y equipos. Y muchas veces, digamos, eso hay que aprovecharlo ahí y poner una columna que sienta la base para el cálculo correcto después del costo de inversión de esta máquina y equipo. Entonces, en la información que manda el proveedor, o digamos, el interesado en vender máquinas y equipos, están las condiciones financieras. Muchas veces no hay que ver qué tipo de cotización le están haciendo, qué tipo de cotización, dónde es la entrega, FOB o SIP, todas esas cosas. Vuelvo a repetir, entonces, en esta parte de ingeniería, podríamos acompañarla con una última columna, con esa información de tipo financiera, que va a ser la base para que los financistas lo elaboren, lo definan. Porque, vuelvo a repetir, las cotizaciones muchas veces lo hacen entrega en planta, o entrega, digamos, en frontera, o entrega en aduana, y aquí el financista tiene que agregar los números de todo lo que es, digamos, la nacionalización, la internación del país de esas máquinas y todo lo que es el transporte para tener el costo de la inversión de máquinas y equipos puesto en el lugar de la fábrica o del proyecto. ¿Ok? Bueno, algunas obras civiles, hasta aquí digo que nos íbamos a quedar, ¿no? Hoy día, hasta el capítulo 5. ¿Alguna duda, alguna aclaración, algo que no quedó claro, por favor, en estos 5 primeros capítulos que hemos explicado? ¿Está claro? Sí, licenciado. Bien. Bien. Entonces nos quedamos acá y nos vemos a la próxima clase. No se olviden de su cuestionario, ¿ya? Fíjense ustedes que nos está quedando poco, ¿no? Y en unos 2 o 3 clases terminamos el material para la segunda evaluación. Hemos visto tamaño, hemos visto localización, estamos viendo ingeniería y obras civiles. En unas 3 clases máximas las terminamos. Entonces vayan, sigamos, digamos, en el mismo ritmo de la primera parte de la evaluación porque nos viene la segunda evaluación.
Bien. Caramba, no sé cómo dejar de compartir. Es que cuando saco, discúlpenme que cuando, ya. Cuando pongo el punterito rojo, se me esconde el otro. Ok, bueno, no hay ninguna pregunta por hoy día. Nos encontramos entonces el día viernes, ¿ya? Listo. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Lisa, muchas gracias. Hasta luego, jóvenes.